Seguimos en la mira con el economista argentino Martín Lustó. Martín, ¿cómo se ve a Uruguay desde afuera, con tus ojos, por ejemplo? ¿Y qué va a tener que esperar Uruguay de Argentina, que tanto dependemos de ella? A ver, arranco por lo segundo. A mí me parece que Argentina está, como dije antes, acumulando problemas o repitiendo problemas de hace mucho tiempo. Tiene una elección muy importante el año que viene, una elección en donde desafortunadamente se vuelve a repetir el patrón de polarización de la sociedad y los espacios políticos, y donde si hay fuerzas dentro de esos espacios políticos o por afuera de esos espacios políticos que pueden traccionarlos hacia el centro, yo creo que va a haber muchas más probabilidades de abordar los problemas que mencioné antes. Porque cuando nosotros hablamos de que hay que reimaginarse un Estado, Alfonsín dijo: con la democracia se come, se educa y se cura. No, con la democracia se vota. Y la deuda pendiente de que se come, se educa y se cura sigue vigente. Entonces, lo que Argentina necesita es reimaginarse el Estado. Para reimaginarse el Estado no se puede hacerlo desde la polarización, porque el Estado es como un fractal de la sociedad. Es gigantesco, es complejo. Entonces, nadie puede pretender que tiene un abordaje y un diagnóstico del Estado que pueda excluir al otro en esa discusión. Cada uno tiene una mirada sobre el Estado en virtud de su formación, de su proveniencia, de un montón de cuestiones, de sus propias experiencias. Entonces, primero, se necesitan miradas más enriquecedoras. Y lo segundo, no se puede reformar el Estado en contra de otros. Las ampliaciones de derechos que van en contra de otros después se revierten o generan crisis. Entonces, no se puede hacer. Entonces, Argentina tiene una oportunidad de encauzar esta discusión que hace mucho tiempo no tiene lugar en la próxima elección. Está lejos todavía de hacerlo. Si nosotros no somos capaces de poner los pantalones largos para hacer eso, Uruguay lamentablemente va a estar sujeto a los vaivenes que viene teniendo Argentina y a los que seguirá teniendo, porque yo creo que el origen de nuestros problemas está acá. ¿Cómo percibimos nosotros a Uruguay? Percibimos como, o por lo menos, no puedo decir cómo lo percibimos los argentinos, cómo lo percibe mi grupo, la gente con la que yo interactúo, que además tenemos amigos acá. Yo percibo a Uruguay como, en temas estructurales, como una víctima de la Argentina, en temas coyunturales a veces como un favorecido por los desórdenes de Argentina. A veces es por la inversión de argentinos que vienen acá, a veces es porque nosotros tenemos algunas políticas que impulsan, retraen nuestros sectores e impulsan las de ustedes. Y también con una madurez, ustedes por ahí no lo perciben, pero con una madurez de las discusiones que a nosotros nos atrae mucho. En parte por esa parsimonia para discutir o para tomar acciones con respecto a algunas cuestiones. Sí me parece interesante que esto que digo que es tan obvio en la Argentina, para mí es cierto en todos los países del planeta y es muy cierto en Latinoamérica. Latinoamérica tiene que hacer un abordaje de cómo hace que su Estado sea cada vez mejor con respecto a otros estados del mundo. Yo creo que si Uruguay puede abordar eso, que tiene condiciones mejores que la Argentina para hacerlo, van a tener muchos argentinos que van a querer venir acá a hacer negocios o a trabajar, no solamente por los malos motivos argentinos, sino por los buenos motivos uruguayos. Y después creo que frente al desafío de más largo plazo de cómo se van a reemplazar fuentes de trabajo con el mundo automatizado, yo creo que, por ejemplo, Uruguay podría ser una aproximación. Hay muchos de los puestos de trabajo que no pueden ser reemplazados por una codificación, tienen que ver con cosas que Uruguay hace. Tienen que ver, por ejemplo, con el turismo, con la atención individual de ciertas cosas, con gente que por ahí en su última etapa se quiere venir a vivir acá, con mejorar la atención del sistema de salud. Digo, yo creo que tienen todavía para explorar todo aquello que es casi una marca registrada de Uruguay, que es la calidad de su recurso humano en la relación con el otro, que puede ser utilizado a futuro si es que otra vez el Estado sabe hacia dónde tiene que caminar. Yo amo Uruguay, me gusta mucho, y cada vez que puedo venir, vengo. Pero lo percibimos así, o por lo menos la gente con la que yo hablo lo percibe así. Tengo muchos amigos viviendo acá y tengo muchos amigos uruguayos. Fito,
Pero capaz que me voy para otro lado, No así que no sé. importa. No, me veo muy tentado, ¿no? de escucharte sobre un tema que preocupa muchísimo, seguramente acá en Uruguay y también a ustedes, ¿no? Que es el asunto de esta tendencia global que parece haber a la polarización. Vos decías, Argentina sirve para ver cosas que están pasando en otras partes. Mencionabas que hay polarización en Argentina, pero estamos asistiendo a todo un escenario global de polarización y el ejemplo más dramático es lo de Bolsonaro. Entonces, ¿qué es lo que explica esa polarización, ese incremento de la polarización en el mundo? ¿Cómo lo estás viendo? Mira, siempre la aproximación que vamos a hacer en tiempos coincidentes con el fenómeno es muy parcial. Yo creo que estamos viviendo un momento bisagra en el mundo donde los libros de historia en algún momento van a contar de esto. ¿Por qué digo que Argentina es digo como el canario en una mina? Porque hay cosas que uno puede observar como detonantes o por lo menos como coadyuvantes del problema de los populismos, que en Argentina han ocurrido y han sido muy obvios, y que en el mundo han ocurrido pero han sido un poquito menos obvios. Por ejemplo, Argentina tiene todavía una crisis económica mal curada. Yo creo que el mundo tiene una crisis económica mal curada. Ajá. Esa crisis económica mal curada, la crisis del 2007-2008 en el mundo, venía montada, entre otras cuestiones, sobre un proceso en donde la clase media en muchos de estos lugares se siente abandonada, como se siente abandonada la clase media por el Estado argentino, que antes le daba salud, educación, seguridad, vivienda, y ya no le da nada y se lo tiene que salir a buscar en el sector privado. Y le cuesta más y le saca plata de bolsillo. Y con otro fenómeno, que es la mutación de los medios de comunicación, que en Argentina tenemos si querés, un oligopolio lo suficientemente importante, una concentración muy grande de los medios de comunicación que permiten visualizarlo muy fácil. ¿Qué quiero decir con la mutación de los medios de comunicación? Muchas veces hablamos de Internet, pero los más, vos no te vas a acordar, pero nosotros sí. Hasta la televisión nace en los 30 en el mundo. Hasta los 50, 60 había 3 canales. Hasta los 80 había 4 o 5 canales en cualquier país del planeta, en los más avanzados. En algunos casos, en el modelo europeo, sin publicidad. Cuando vos veías un debate, hasta los 80, era un debate en donde alguien sentaba en una mesa, un debate político o una entrevista, duraba 20 minutos, era muy compleja, era muy rigurosa y era sumamente aburrida para los estándares actuales. ¿Cuál es la enorme diferencia? Que ese programa tenía el monopolio de la atención del televidente. El televidente no tenía otro lugar donde ir. Vos ahora llegás a tu casa y tenés 120 canales. Y además tenés las redes. Y además tenés Netflix. Y además tenés... Entonces, lo que hay es una puja fenomenal por tu atención. La única manera de captar tu atención es ser entretenido. La única manera de ser entretenido es provocar. Ser riguroso con el diagnóstico no es ser entretenido. Ser realista con las soluciones a los problemas que son cada vez más complejos no es ser entretenido. Y esto es un desafío que van a tener las democracias crecientemente. Yo tengo un amigo que define a los populismos, no al revés, pero digo, ahora que han surgido populismos en todo lado del mundo, dice, bueno, es aquel que se arroga la representación del pueblo, en contraposición con las élites, suele tener un modo autoritario, hay un montón de definiciones, vos tendrás mejores esas. Yo tengo un amigo que es historiador y economista que dice, el populismo es la subordinación permanente del largo plazo al corto plazo. A ver. Es la subordinación permanente del largo plazo al corto plazo. Te consumís todo tu futuro en un presente que después estalla. ¿Cuál es el problema de esto? Que si vos lo que tenés que hacer es llamar la atención en los medios, y tenés 5 minutos para hacerlo, si no la gente se aburre, todos nos vamos a volver más populistas para comunicar diagnósticos, todos nos vamos a volver más populistas para comunicar soluciones. No importa si son rigurosos los diagnósticos y realistas las soluciones. Y yo creo que en eso está el mundo, en eso están las democracias liberales, les va a costar mucho transitarlas, y eso va a hacer que la mejora posible de nuestros estados sea mucho más acotada, porque las discusiones no van a ser ciertas. Te vas a poner en desventaja relativa con otros modelos que a nosotros desde Occidente no nos gustan, pero que tienen la ventaja de tramitar esto de otra manera, a largo plazo de otra manera, China. Sí, claro. Entonces yo creo que toda la política se está volviendo más populista, en esta acepción que acabo de utilizar. La estamos viendo en manifestaciones de distinto tipo, Salvini, Bolsonaro, Trump, pero también en nuestros países, porque la calidad de la discusión pública se ha deteriorado enormemente. Y Bob Kennedy decía, el PBI mide cualquier cosa, no las cosas que son importantes. Y cuando él mencionaba las cosas que son importantes, decía la calidad de nuestros debates públicos. Bueno, el PBI no mide eso. Nosotros medimos el PBI todo el tiempo, pero la calidad de las discusiones que estamos teniendo y el impacto que tienen a futuro no está incorporado.
y está disminuyendo crecientemente. Sin duda. Nos vamos una tanda más y ya volvemos en el último bloque con Martín Lustó.